El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó al gobierno con una ambiciosa promesa y es lograr de una vez y para siempre la paz en Colombia, pero también la erradicación de la violencia por parte de grupos armados, guerrilleros, disidentes, paramilitares y narcocriminales. A 100 días de haber llegado al gobierno, Gustavo Petro se anota una gran victoria con el aval que obtuvo en el Congreso para hacer de su ley de paz total en Colombia una política de Estado. Los legisladores de Colombia modificaron la Ley de Orden Público que estaba vigente desde 1997. Y de esta manera se abre la posibilidad a que el gobierno pueda negociar con grupos armados violentos en un conflicto que se cuenta en décadas, 500.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. ¿Quiénes son los grupos guerrilleros y narcocriminales? El Ejército de Liberación Nacional es la guerrilla activa más antigua de Colombia. Fundada en 1964 con el apoyo del Partido Liberal Colombiano, se autodefine como marxista-leninista y ha sido histórico enemigo de las FARC, aunque con menor capacidad bélica. En sus 58 años de vida se los ha reconocido como expertos en secuestros con los que logró financiarse. Y se los ha acusado por crímenes de guerra, asesinatos, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, entre muchas otras cosas. Su estructura se sostiene desde un comando central que está conformado por 5 miembros y tiene un miembro principal que es el comandante militar, un rol que hoy ocupa alias Antonio García. Hay un segundo comandante que hoy es Pablo Beltrán y distintas áreas de acción. Su funcionamiento es posible desde los frentes de guerrilla que coordinan justamente el accionar de las guerrillas. Se calcula que hoy tienen una capacidad de 3.000 soldados, unos 2.000 menos de los que supieron tener en la década de los 90. Y además, un informe de la organización Indepaz da cuenta que 1 de cada 10 actos violentos que se cometieron durante el gobierno de Iván Duque fueron perpetrados por el ELN. El diálogo con el ELN se inició en 2017 en Quito bajo el gobierno de Juan Manuel Santos. Un año después, en 2018, la sede de conversaciones se trasladó a Cuba junto con los guerrilleros. Entre 2018 y 2022, los diálogos se estancaron durante el gobierno de Iván Duque, especialmente cuando en 2019 hubo un atentado contra la escuela de la policía y ocasionó 23 muertos y más de 100 heridos. El puntapié inicial para retomar el diálogo con el ELN lo dio Gustavo Petro al asumir cuando anunció el cese de las órdenes de captura y los pedidos de extradición a Cuba. El último 12 de agosto, una delegación del gobierno colombiano arribó a Cuba para establecer un sondeo y ver si había posibilidad de retomar efectivamente el diálogo. El líder de la guerrilla, Antonio García, expresó que estaban las condiciones dadas para retomar el diálogo. A los pocos días abandonó La Habana y se trasladó a Venezuela. Caracas ha sido la sede de un histórico anuncio entre las partes, donde anunciaron que en noviembre comienza formalmente el diálogo. Cuba será la sede oficial de las negociaciones y Chile, Venezuela y España van a oficiar como garantes. La desactivación del ELN es el primer paso para lograr la paz total, pero no es la única organización a la que se enfrenta el gobierno de Petro. En 2006, durante el gobierno de Álvaro Uribe, se dio por terminada la desmovilización paramilitar. Pero al poco tiempo, unas 120 organizaciones comenzaron el rearme y se transformaron en organizaciones paramilitares. En paralelo empezaron a surgir ejércitos privados para defender las economías ilegales, el territorio y todo lo que a ellos les interesaba. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos sucedieron 2 hechos muy importantes. Por un lado, se desactivaron muchísimas organizaciones, pero las que quedaron conservaron muchísimo más poder que antes. Por el otro, Santos logró firmar un acuerdo de paz con las FARC-EP, pero hubo una disidencia que no se plegó a este acuerdo. En 2019, de hecho, la segunda Marquetalia, una disidencia de la FARC, anunció que se rearmaba porque consideraba que no se había honrado el pacto. Este es el panorama de las organizaciones que consideran a Gustavo Petro como un interlocutor relativamente válido por ser un presidente de izquierda, pero además por haber formado parte él mismo del M-19. Pero algunos mandos dentro del Ejército de Liberación Nacional consideran que no todos deberían sentarse en la misma mesa, porque sostienen no es lo mismo negociar con una guerrilla con fines políticos que con narcotráficos y criminales de otro tipo de delitos. Mientras tanto, en septiembre, una decena de grupos armados, entre los que se encuentran las 2 disidencias de la FARC y el Clan del Golfo, anunciaron el cese al fuego de manera unilateral para explorar la posibilidad de la paz. Este hecho trajo la reaparición de alias Iván Mordisco, un jefe guerrillero que se consideraba muerto. Iván Duque había anunciado su fallecimiento en julio de 2022 en una operación que desbarató a una de las guerrillas. Pero él, para comprobar su supervivencia, leyó un comunicado fechado el 22 de septiembre diciendo que se comprometía para establecer estos diálogos de la paz.
Gustavo Petro considera que la paz total solo es posible si se negocia con todas y cada una de las organizaciones armadas que existen hoy en Colombia. Para eso, de manera muy expeditiva, presentó en el Congreso su proyecto de paz total, que obtuvo los avales y que ahora podrán facilitarle estas negociaciones. El texto, aprobado en el Congreso, busca darle las facultades al Ejecutivo para poder establecer las negociaciones en los términos necesarios y acordar la paz total con estos grupos armados. ¿Cuáles son los principales aspectos de la ley de paz total que se aprobó en Colombia? Incluye el crimen organizado y busca el sometimiento. Históricamente, las negociaciones se entablaban con grupos armados guerrilleros ligados a la política. Ellos van a tener un procedimiento determinado. Pero la nueva ley incorpora el crimen organizado ligado a las economías ilegales. Para ellos habrá sometimiento. Los detalles de este punto se van a conocer con la reglamentación de la ley, pero se sabe que su inspiración proviene de la de Estados Unidos, donde es posible negociar beneficios judiciales a cambio de información relevante. Las condenas podrían reducirse a la mitad y los bienes tendrán que ser entregados en su totalidad. Solo les permitirán quedarse con un 5% para vivir una vez que hayan cumplido sus penas. La paz será una política de Estado en Colombia. La paz será prioritaria y atravesará todos los niveles del Estado en la administración de gobierno. Se creará un gabinete de la paz que el presidente podrá convocar cada 2 meses y además queda muy claro que tiene que haber políticas de Estado con continuidad a lo largo de los gobiernos para que donde hoy hay ausencias del Estado no aparezca el crimen organizado. Para financiarse, además, se crea un fondo para la paz. El servicio militar obligatorio podrá ser complementario del servicio social. Los jóvenes que llegan a la mayoría de edad podrán optar por no realizar el servicio militar obligatorio, pero en cambio sí realizar el servicio social, que le va a entregar una libreta idéntica a la que se entrega con el servicio militar. Este va a durar además 12 meses. Hay 11 maneras distintas de acreditar que se ha cumplido con el servicio social, principalmente relacionado a damnificados, adultos mayores, cuidados del medio ambiente, entre otras muchas posibilidades que tienen en esta función, pero lo más importante es que quienes apoyaron esta iniciativa sostienen que es una manera de terminar con la inequidad, porque solamente quienes provenían de los estratos sociales más bajos cumplían efectivamente con el servicio militar obligatorio. ¿Cuáles serían las condiciones de las negociaciones? Acá se explicitan cuáles van a ser efectivamente las condiciones que no podrán romperse para garantizar el marco de la paz. Queda explicitada la suspensión de las órdenes de captura, incluso la de aquellos que tienen algún fin de extradición, y además el canje de armas de manera anónima a cambio de algún incentivo económico. También van a poder delimitarse zonas estratégicas de intervención en el territorio y quedan establecidas como políticas de Estado los acuerdos parciales y las medidas humanitarias. El gran interrogante es si las disidencias de la FARC serán invitadas a este diálogo, porque muchos entienden que sería enviar un mensaje equivocado al inferir que es posible romper un acuerdo anterior y aún así beneficiarse con uno actual. Resta la reglamentación de la ley y el inicio formal de las negociaciones. Mientras tanto, Colombia se enfrenta a una nueva oportunidad para convertirse de una buena vez en un estado de paz.